Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres excelentemente. Yo me llamo Arturo Ramírez Barroso y ofrezco mis servicios como acompañante en procesos de cambio, medicina integrativa y desarrollo humano. El día de hoy quiero aprovechar este recurso tecnológico para hacerte llegar, a propósito del proceso electoral que estamos viviendo, una información importantísima para que tú puedas tomar una elección más consciente respecto al candidato o la candidata que vas a escoger para los diferentes cargos de elección popular. Hay que recordar que nos estamos jugando en un momento histórico para nuestra nación, el futuro de la misma. Entonces, tomar decisiones más congruentes, tomar decisiones más conscientes es fundamental para ti y para tu familia. Hoy te voy a dar una información distinta a la que has escuchado respecto a los procesos electorales. Vamos a hablar de esto desde el enfoque de la ciencia, desde el enfoque de lo que los científicos y las neurociencias saben respecto a cómo nuestro cerebro escoge a tal o cual candidato. ¿Cómo decimos votar? ¿Cómo vota nuestro cerebro? En este primer módulo que he dedicado, quiero hablarte de lo que se sabe respecto a las ideologías de izquierda o las ideologías de derecha. Le he titulado Cerebro Político, cerebro de izquierda o cerebro de derecha. Para iniciar, déjame decirte que tenemos la idea común de que nosotros votamos o decidimos o escogemos con el corazón. Y esto no es del todo cierto. Hoy la ciencia sabe que no es en el corazón donde se anidan el núcleo de nuestras emociones, es en nuestro cerebro. Tenemos un cerebro profundamente emocional. Este cerebro registra las experiencias de placer o de dolor. En este cerebro anidan las sensaciones, las emociones, los sentimientos, las imágenes y las respuestas a cada uno de estos estímulos. Nuestro cerebro es profundamente emocional. Gracias a la tecnología, hoy se sabe muchísimo de cómo funciona el cerebro. Podemos citar entre las herramientas de acceso a nuestro cerebro la tomografía funcional de cráneo, que permite registrar en tiempo real cuál es la actividad neuronal de nuestro cerebro y qué zonas están asociadas a determinados estímulos. Tenemos, por ejemplo, también unos lentes que pueden registrar los movimientos oculares. Cada uno de los movimientos oculares están asociados al acceso a determinadas zonas del cerebro que a su vez están ligadas a determinadas respuestas emocionales. Tenemos, por ejemplo, también el famoso casco, el casco quasar, que tiene electrodos en diferentes zonas de los lóbulos del cerebro y que también puede medir la frecuencia eléctrica en tiempo real y registrar a través de unos logaritmos en los servidores cuál es la respuesta de nuestro cerebro. Hoy en día, con exponer a un votante ante determinado estímulo visual, sensorial o auditivo relativo a un candidato o a un partido político, se puede saber con antelación cuál va a ser la respuesta electoral. Es decir, el voto ha dejado de ser secreto. Hoy en día se puede saber con anticipación cuál es la tendencia que tú tienes a votar por un personaje que se dice de izquierda o un personaje que se dice de derecha. Incluso hoy se sabe que minutos antes de tomar una decisión consciente se puede saber a través de esas tecnologías cuál va a ser la respuesta futura que vas a tener.
entre 7 o 10 segundos con antelación de tu respuesta consciente, los científicos pueden saber ya por quién vas a votar. La mayoría de la gente creemos o creen que sabemos o que tenemos razones conscientes de por qué vamos a decidir votar por tal partido o por tal candidato. Y no es cierto. La mayoría de la gente, el común de la gente, no tiene ni idea real, ni idea consciente de por qué quiere votar o por qué va a votar por determinado candidato. Nuestro voto no es consciente. Nuestro voto es, y se ha demostrado científicamente, que es entre un 90 a un 97% inconsciente. Solamente un 10 a un 3% es consciente. La mayoría de los motivos y las razones por las que votamos por tal candidato o tal partido son completamente inconscientes. Entonces decía yo que cuando a un futuro votante en un estudio científico se le pone un estímulo de visual, sensorial o auditivo de un partido político o de un candidato, la respuesta cerebral, las rutas neuronales nos pueden decir qué zonas o cuál va a ser la tendencia de esta persona para votar. Vamos a hablar un poquito de las personas que tienen una tendencia a votar de manera progresista o de manera de izquierda. Se ha demostrado que las personas que tienen una tendencia ideológica progresista o de izquierda son personas que tienen una zona del cerebro que se llama la corteza singular más activa. Es decir, hay una zona específica del cerebro que se enciende, que se activa cuando una persona tiene una tendencia a pensamientos o ideologías progresistas o de izquierda. Y esta zona tiene que ver con una zona de empatía, es decir, que las personas que tienden a tener pensamientos de izquierda, pensamientos progresistas o futuristas, son personas que tienen un agrado por las experiencias y por la empatía ante los demás. Son personas abiertas a querer vivir cosas nuevas, a querer vivir sensaciones y emociones diferentes. No así las personas que tienen una tendencia a ideologías de derecha, son más conservadoras. Ellas tienen más activas una zona del cerebro que se conocen como las amígdalas cerebrales. Esas amígdalas cerebrales están muy asociadas con las experiencias de sufrimiento, con las experiencias negativas. En esta zona del cerebro se registran las experiencias que para el cerebro son de supervivencia. Entonces son personas que no están dispuestas a asumir grandes riesgos. Son personas que se cuidan más. Son personas que son más celosas ante las cosas de incertidumbre. Entonces, hoy se sabe que si en un cerebro se activa la corteza singular o la zona singular o las amígdalas cerebrales, hay una tendencia de esta persona a tener una ideología de izquierda o una ideología de derecha, de tal manera que con el registro de estas zonas se puede saber con una certeza del 82.9% por qué personaje o por qué partido vas a votar. Déjame decirte también que hoy se sabe, tenemos una zona principalmente en la corteza prefrontal donde se encuentran las neuronas en espejo, que son neuronas que tienen que ver mucho con nuestra capacidad de las habilidades sociales y nuestras respuestas emocionales. La zona de las neuronas en espejo también juegan un importante papel en nuestra elección. Hoy se sabe que las personas que tienen una tendencia a ser progresistas o de izquierda tienen círculos de amistad mucho más abiertos. Pueden hacer relaciones sociales con gente desconocida,
hacen redes sociales, se comunican, se relacionan con personas de muchos estratos sociales, culturales, les gusta la empatía, buscan amistades de otro mundo. Y las personas que tienen una tendencia a tener un cerebro más conservador, un cerebro más de derecha, son personas ligadas sobre todo a las tradiciones, a los amigos cercanos, a la familia, y son personas que están menos dispuestas a hacer relaciones abiertas, a abrirse al mundo, a las expectativas. Ambas respuestas son muy importantes. Ninguna, desde el punto de vista de las neurociencias, se puede catalogar como buena o mala. Simplemente son dos mecanismos de supervivencia que el cerebro ha ocupado para poder existir. Incluso se sabe también que hay neurotransmisores, ya hablando de la genética cerebral, existen respuestas neuronales asociadas a la respuesta de derecha o de izquierda. Cuando una persona tiene más dopamina en el cerebro, entonces sus respuestas van a ser más progresistas, más de izquierda. Son personas que tienen una tendencia a ir a las marchas, a manifestarse, a estar echando grilla. Es decir, tenemos un cerebro grillo, un cerebro que le gusta la dopamina, que le gusta estar. Cuando las respuestas neuroquímicas en el cerebro relacionadas a la dopamina son bajas, entonces vamos a tener probablemente una persona que tiene una tendencia a ser más conservadora. Repito, situaciones reducidas de la dopamina nos hacen ser más conservadores. Y en el ADN, en la genética, también hay una situación importante. Se ha descubierto que hay un gen que se le denomina el gen DRD4. Este gen que codifica estos receptores de dopamina están vinculados obviamente a si tenemos un cerebro de izquierda o un cerebro de derecha. Cuando este gen tiene una variante alta, entonces estamos muy propensos a las novedades y nuestro cerebro se convierte en un cerebro propenso a las ideologías de izquierda, a las ideologías progresistas. Se sabe también que la genética influye en nuestras decisiones aproximadamente en un 53% de nuestras preferencias. Es decir, si nuestros padres, nuestros ancestros tienen una tendencia conservadora o progresista, sí se va a registrar en nuestro cerebro. Y hay genes como el MAOA y el gen 5-HTP que se ha descubierto que son más proclives a activarse en las personas que acuden a mítines o a votar. Es decir, si tú tienes activos estos dos genes, estas dos variaciones de genes, probablemente vas a ser más activo a votar y a jugar un papel de participación. Estos dos genes tienen que ver mucho con la serotonina, que es un neurotransmisor que entre otras cosas genera la sensación de bienestar y que regula la interacción social. Fíjense qué importante es lo que estamos viendo. Es decir, en este pequeño corto lo que te estoy diciendo es que es muy importante que nosotros tengamos conocimientos de esto porque tenemos que saber que también tenemos la capacidad no solo de hacer un voto inconsciente. Hoy se sabe que para que nosotros podamos tomar una decisión más consciente tenemos que activar la corteza orbitofrontal, la zona frontal de nuestro cerebro, que es una zona que nos permite que votemos más allá de las primeras percepciones, de las primeras interpretaciones, integrando zonas conscientes de nuestro cerebro, tomando información consciente, podemos nosotros empezar a tomar decisiones más congruentes, decisiones basadas no solo en las respuestas inconscientes neuronales o de supervivencia. De este tema hablaré un poquito en el siguiente módulo.
este módulo que espero puedas ver a la brevedad. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Que el universo te bendiga.